noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, 21 horas martes aquí en la televisión pública. Queremos comenzar Desiguales haciendo mención a lo que ocurrió en la jornada de ayer. Tiene que ver con Milagrosala, tiene que ver con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Ustedes seguramente si nos vieron saben que entrevistamos a quien ahora está con prisión domiciliaria, Milagrosala, que el día domingo había sido acusada en Canal 13, del programa de Jorge Lanata, por una ex colaboradora. Nuestra intención era poder hablar hoy con Gerardo Morales, le escribimos, lo invitamos a Desiguales, no quiso hacerlo, puede hacerlo cuando quiera. De hecho, nosotros ya lo habíamos invitado hace meses al gobernador a una entrevista aquí, ya sea en el piso o por Zoom, porque nos interesa hablar con todos los gobernadores de la Argentina. Pero por supuesto, teniendo en cuenta que hubo un primer testimonio acusando a Milagrosala, luego habló Milagrosala y se refirió a Morales, hoy queríamos hablar con él. Es como una cadena de noticias, digamos. Bueno, lamentablemente eso no ocurrió, pero quiero reiterar que Desiguales está abierto, por supuesto, a hablar con cualquier dirigente político, sea del color que sea, de la provincia que sea. De hecho, es lo que nos divierte todos los días. Por eso, sí, lo acabo de decir. Así que bueno, eso por un lado, queríamos arrancar Desiguales con esa aclaración y con esa información para que el televidente también sepa cómo nos manejamos nosotros detrás de cámara. Pero volviendo a lo que tiene que ver con hoy, con las noticias, hay que hacer un poco de mea culpa a veces, ¿no? Y el porteñocentrismo me parece que hoy se vio más que nunca, porque esta imagen, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y el humo, hoy hizo que medios de comunicación que nunca habían hecho referencia a los incendios en el delta del Paraná, justamente hablen del tema. Pareciera que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, el humo está en muchos lados, pero cuando llega a Buenos Aires es distinto. Digo esto a modo de mea culpa, pero también remarcando la relevancia que tiene este tema hoy en la agenda de todos los que habitan en el sur de la provincia de Santa Fe, en parte del norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Entre Ríos. Incendios intencionales, incendios que tienen como objetivo el dinero detrás, ya sea para mover la frontera agropecuaria, para plantar ahí luego algún tipo de cultivo o para incluso la construcción de algún tipo de barrio, que sea un suelo que permita otra actividad. Bueno, todo eso está relacionado con los incendios intencionales que ocurren en el delta del Paraná, que hoy trajeron el humo y las cenizas hacia la ciudad de Buenos Aires, producto del cambio del viento, pero que detrás hay un reclamo más profundo, ¿no? Una ley de humedales, una política a largo plazo para todos los que habitan en la zona. Dicho esto, arrancamos Desiguales. Atención, porque hoy vamos a tener dos entrevistados. Por un lado, un legislador por la ciudad de Buenos Aires de la coalición cívica, un Lilito, ¿no? Como se suele decir a quienes militan cerca de Elisa Carrió. Queremos hablar sobre Juntos por el Cambio, queremos hablar sobre la concesión de grúas de la ciudad de Buenos Aires, que finalmente parece que no se va a prorrogar más. 20 años hacía que se prorrogaba esa concesión y pagaba 55.000 pesos de canon solamente esa grúa que anda por la ciudad de Buenos Aires y que te lleva el auto, te cobra 6.000 pesos y luego además te cobra el precio de la multa. Pero hay novedades con eso y tiene que ver con la posición que tuvo la coalición cívica en la legislatura porteña. Y además, se llama Facundo del Gaizo, perdón, no había dicho el nombre del legislador. Y además, en instantes nada más, vamos a hablar con Ariel Sujarchuk, actualmente secretario de la Economía del Conocimiento, perteneciente al Ministerio de Economía, un lugar apuntado para, quiérase o no, conseguir dólares, ¿no? Esos dólares que tanto nos faltan. Así que con él vamos a hablar en minutos nada más. Voy con mis compañeros. Hoy está Néstor, hoy está Nasa y está Nico. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Buenas Bien, noches. muy bien. Estamos de rojo las chicas de Desiguales, ¿eh? Para la envidia, principalmente. ¿Vos tenés cintita? Yo por las dudas siempre tengo una cintita, ¿vos no? Yo uso pulseras, pero no rojas. ¿Cintitas no? No creo en sí, eso. Bueno, sí, póngansela, siempre chicos, se los digo por las dudas. Demasiado racional Explica para muchas eso. cosas, explica muchas cosas. Te explica muchas cosas, claro que ¿Quién sí. me va a envidiar a mí? ¿No? Hay gente que Ayer anda- muchos te envidiaban. En realidad, no voy a decir más nada al aire. Yo lo que veo
Yo lo que veo es gente con cintita roca, la que yo conozco, que se la pone. Ayer muchos te envidiaban, no voy a decir más nada, Mira vos. Florentino. Claro. Arrancamos por NASA, porque fue día de anuncios, fue día de una conferencia larga y compleja, que quiero que me la pases por el traductor. Convengamos que nadie me va a envidiar a mí por tener que explicar esto. No, la verdad que no. A ver, nos toca hablar justamente de este nuevo esquema de segmentación que ha presentado hoy la Secretaría de Energía, principalmente a cargo de Flavia Rollón. Justamente un esquema de segmentación que busca comenzar a desnivelar, ¿no?, los subsidios aplicados tanto para la luz como para el gas, como también para el agua. Novedad, ¿no? Porque hasta ahora veníamos hablando de la luz y el gas. A ver, ¿por qué se hace esto en primer lugar, no? El Estado, por un lado, necesita ahorrarse pesos en este esquema de redistribución de los ingresos, cierre del déficit fiscal y demás. Entonces ahí, achicando la cantidad de subsidios aplicadas a las tarifas, tiene una buena estrategia y, bueno, redistribuyendo esos subsidios. Por otro lado, también necesita ahorrarse dólares. Eso lo hace reduciendo las importaciones. Bueno, si hace lo mismo, digamos, a la hora de redistribuir o concientizar acerca del consumo, la idea es gastar menos en importaciones energéticas y ahorrarse desde ese lugar dólares. Y al mismo tiempo se sube a esta movida ambientalista, que igualmente tiene toda la lógica porque se expande a nivel mundial con esta idea del ahorro del consumo energético para cuidar el medio ambiente y demás. Bueno, esos tres ejes explican, pero sobre todo los dos primeros, el ahorro de pesos y de los dólares, por qué hoy se presenta un demorado esquema de segmentación para la luz, el gas y el agua. Conceptos generales vamos a ir describiendo, sencillos, claros, a la hora de entender cuáles son los criterios, ¿sí?, para tener en cuenta en esta aplicación. Recordemos que, claro, la Argentina es extensa, es vasta, es amplia, hay tantas realidades económicas como argentinos, tenemos diversas condiciones climáticas, no es lo mismo el que vive en Ushuaia, quien vive en Jujuy, que el que vive en Capital, no es lo mismo el que es jefe de una empresa, que el que es monotributista, trabajador informal y demás. Todos tienen condiciones distintas y por eso los criterios a la hora de aplicar subsidios o no son distintos. Por eso vamos a empezar a mostrar ejemplos. Estos son ejemplos. A ver, recordemos que son tres, ¿no?, los puntos que uno tiene que prestar la atención dentro de su vivienda como usuario. Agua, gas y luz. Exacto. No sé por cuál vamos a arrancar. Con el agua. Con el agua, bien. Agua, no tenés que inscribirte en ningún formulario, no tenés que meterte en ninguna web. Va a depender de dónde vivís y va a depender también de si sos beneficiario de tarifa social. ¿Esto es correcto? Hay un criterio de zonificación, ¿sí?, que lo que hace básicamente es dividir aquella área residencial que cubre AISA en zonas de niveles altos, de niveles medios y de niveles medio-bajo. Y después los usuarios de la tarifa social. Bien. Que esos no están contemplados para ninguna actualización, se quedan al margen de lo que estoy explicando. Ahora, fíjate, vamos a ver una tarifa promedio, ¿no?, de agua. De agua. Vos fíjate, para las zonas de ingresos altos, ¿no?, las zonas calificadas como zonas altas, ¿no?, de niveles altos. Fíjate, el promedio de la factura que vamos a tener en octubre, porque recordemos, falta todavía un incremento del 10% para las tarifas del agua, va a ser ese, de 840 pesos. Y el aumento que se va a dar a partir de noviembre es de 1.258, para tener una tarifa final de 2.100 pesos prácticamente. Este aumento va a ser solo en noviembre. No, se va a dar, o sea, quiero decir, sí se va a dar solo en noviembre, pero ahora fíjate qué es lo que puede pasar, por ejemplo, para aquellas zonas en donde viven usuarios residenciales considerados dentro de los ingresos medios, ¿no? Bien. Las zonas medias. medias. O sea, alta van a sacarle progresivamente. No, alta se saca desde noviembre en adelante, ya no tienen ningún tipo de subsidio. Bien. Es una sola actualización. Y la que vimos recién en promedio, vuelvo a decir, es un ejemplo. Bien. ¿Qué pasa con las zonas medias? Fíjate, justamente vinculadas al agua. Un promedio de factura de 754 pesos, un aumento a partir de noviembre de 1.129 y una factura final de 1.880. O sea que las zonas medias tampoco van a recibir subsidios. No van a recibir subsidios, pero la quita de subsidios, a diferencia de las zonas altas, va a ser progresiva. ¿Sí? Digamos, entre noviembre y marzo se va a ir sacando de a puchitos el subsidio. En marzo se muere el segmento medio.
Claro. Claro. El Queda- subsidio. queda En la- marzo queda medio igual, medio y alto. y alto. Ahora pasemos al Exactamente. tercer segmento, que sería el El medio bajo. Exactamente. El medio bajo también va a tener quita de subsidios, pero hasta un tope. Un promedio de factura para justamente una zona de nivelada como media baja, ¿sí? De 700 pesos a partir del aumento que vamos a tener en octubre del 10%, va a tener un incremento a partir de noviembre de 800 pesos y una tarifa final que llega a los 1.500. O sea que de las tres zonas que define AISA Sí. como alta, media y media baja, la única que va a seguir teniendo algún tipo de subsidio Sí. es la media baja. Exactamente. Para mayo va a terminar teniendo un subsidio de hasta el 15%. Ok. ¿Sí? Digamos, y este aumento de 800 pesos que te contaba recién va a ir realizándose de manera progresiva a medida que Bien. se vayan sacando los subsidios. Recordemos esto, igual me parece importante remarcarlo. Uno Sí. no puede pedir el subsidio al agua, sino que va a ser por la zona en la que vive. ¿Esto es correcto? Sí, puede pedir la tarifa social, por ejemplo. Está bien, Eso pero sí. no el subsidio, no hay No. un formulario. Bien. No, algo Claro, que y se me parece que discutía. una aclaración importante y es que en el caso de AISA es solo para el área metropolitana, a diferencia de Claro. la luz y el gas que es alcance nacional. Claro, es lo que recibe Porque AISA. Sí. Lo ven en todo el país. AISA es Ciudad de Buenos Aires y parte Sí. del conurbano, ¿no? Hay jujeños preguntándose qué es AISA. en este momento. Espera, eso es una buena pregunta. A todos los que no reciben agua a través de AISA, digamos, no se les saca el subsidio del agua. No se ha mencionado. No se mencionó. Son porque son quita de servicios subsidio por fuera de la provincializados. ESA. Ok, Claro. Son no servicios depende de la Lo que Secretaría de depende Energía en este Nación, caso. puntualmente, que es el subsidio, que es la generación de la Claro. electricidad, es el primer fragmento de los tres caminos Perfecto. de la luz. ¿Dónde nos metemos El gas. ahora? Bueno, ahora vamos al gas, Gas. justamente, a ver qué pasa con la segmentación del gas. Bueno, a ver, el criterio es el mismo, ¿no? Quienes pueden pagar la tarifa real la pagan de manera, con Claro, el costo pero real. hay una gran diferencia con Sí. el agua. En la luz y en el gas había un formulario en el Eso que uno sí. podía inscribirse Eso sí. si sus ingresos no superaban determinada cantidad o si, bueno, Formulario que sigue sentía abierto. está abierto. Ok. Hay que decir, quienes todavía creen que pueden anotarse para recibir los subsidios en la luz y el gas, está abierto el formulario, ¿sí? Y va a seguir abierto, al menos con fecha indefinida. Decíamos, volvemos a ver una tarifa de gas, ¿no? El promedio justamente lo marcábamos ahí, dividido en usuarios de ingresos altos, de ingresos medios y de ingresos bajos, justamente, que buscan, ahí lo vemos, ¿no? Que tengan un promedio de factura de 1.650 pesos, van a tener un aumento entre septiembre y enero de 1.500 pesos. Vuelvo a decir, esto es un promedio. Hay gente que va a tener aumento mucho mayor. Sí, claro. ¿Sí? Porque además el gas es un servicio muy particular porque depende de las condiciones climáticas. Volvemos a decir, no es lo mismo el que consume en Jujuy que el que consume en Tierra del Fuego. Sí, yo lo que haría es para no confundir con esto de los promedios, porque por ahí alguien está mirando y dice, "Ah, me va a aumentar 1.500 es para pesos. tener apenas una idea. Claro, es decir lo siguiente, en lo que tiene que ver con luz y gas, Sí. si vos no tenés condiciones como para ver el subsidio, vas a perderlo en Sí. luz y en gas. Y en gas. Sí, Después, señora. si estás en el ingreso medio, Sí. vas a recibirlo en algún porcentaje. Claro, claro. Acá ¿Es correcto eso? Acá estamos hablando de aquellos que van a perder completamente el subsidio, van a tener un promedio de 1.500 pesos de aumento, dejando la tarifa a finales de enero, a principios de 2023, por encima de los 3.100 pesos. ¿Sí? Miro para chequear bien los datos. Ahora, ¿qué pasa con los ingresos justamente? Vos completaste el formulario y estás dentro del universo ingresos medios. Sí. Vas a seguir percibiendo un subsidio, pero hasta un tope. Un tope encarado en base a un montón de cosas técnicas que no van al Bien. caso. ¿sí? O sea, si consumís Sí. más de tanto, Sí. eso que A consumas de ver, más no va a estar Lo que, subsidiado. lo que se plantea en el esquema de gas es hacer un promedio entre el consumo mínimo y máximo de la categoría donde estés representado Uy, es como un chino. usuario en Ay, la ya, zona ya me agoto. que esté operando la prestadora, y ahí se dice, bueno, de ese promedio te subsidio hasta un 70%. Como no tiene sentido detallarlo porque realmente es muy complicado, lo que dijeron desde el Enargas es, nosotros nos vamos a encargar de que vos te des cuenta Bien. hasta qué porcentaje vas a tener subsidiado y a partir de qué porcentaje empezás a pagar la tarifa real. Los de nivel bajo del gas, ¿cómo es? A ver si podemos comenzar a ver qué pasa con las tarifas de los ingresos bajos. Bueno, igualmente es básicamente lo mismo, ¿no? Pensar en que se va a hacer un
Es que en realidad la tarifa de gas va a estar dividido en los nivel 1, ingresos altos, y los niveles y el nivel 3, que va a tener justamente este tope al subsidio. Por último, vamos a la luz. Dale. Si te parece, que es el mismo razonamiento. Quienes pueden pagar la tarifa completa, la pagan completa sin ningún tipo de subsidio. Quienes deben, merecen seguir manteniendo algún tipo de subsidio por su condición socioeconómica, lo mantienen en este caso hasta 400 kilowatts hora por mes, ¿no? Ayer lo discutíamos. Fíjate, promedio de factura, este es un promedio que saca Edesur, ¿sí? Digamos, para que tengamos una idea de que es apenas una prestadora de aquí. 1.467 pesos, un aumento en el primer bimestre solamente en este septiembre y octubre de 800 pesos y una factura actualizada finalmente de 2.885 pesos. Quienes tengan incrementos... 2.200. 2.285, sí. Quienes tengan incrementos totales sin ningún tipo de subsidio, como quienes tengan incrementos parciales, esos incrementos se van a distribuir por 3 bimestres. Desde septiembre a enero, cada 2 meses se va a ir actualizando la tarifa, excepto los que sean beneficiarios de la tarifa social, que de todo esto no tienen que escuchar nada porque no les va a caber ningún tipo de actualización. A mí lo que me parece importante remarcar es lo siguiente. Nadie puede decir que no es justo que en la Argentina paguen más los servicios, los que más tienen, y menos los que menos tienen. Digo, es una cuestión para mí de igualdad. Ahora, que esto va en la práctica a resultar un poco chino para todos, me parece que también es un hecho. Sí, por y es supuesto. parte de la lógica. Digo, es algo que al menos yo no recuerdo que se haya hecho antes en la Argentina, un poco. No, por eso digo, va a pasar. Sí. La gran pregunta es, y eso creo que vamos a ir viéndolo durante los meses que siguen, ¿qué va a ocurrir con los pequeños errores que haya? Con el que quizás merece la tarifa social y no la recibió, con el que quizás pidió y no lo recibió. Hay una cosa ahí un poco muy importante que hoy en una conferencia de prensa que fue, entiendo que es muy complejo, pero me parece que no la entendió nadie, que tiene que ver con la actualización de... el formulario. No, de los topes. Vos, por ejemplo, a vos te cabe el acceso al subsidio si cobrás hasta 2 canastas básicas y media, ¿no? Eso dice el decreto. Sí. Bueno, esas 2 canastas, mes a mes, ese tope va subiendo. Por eso digo el formulario, bueno, la actualización de los formularios. Eso es algo que no supieron contestar. Entonces, y también puede pasar con tus ingresos. Sí, vos claro. vos podés tener 2 trabajos y un día te quedas en uno, entonces Sí. cambias de categoría. Bueno, ¿cada cuánto se van a actualizar esos datos? Lo que me dice el pregunta Barracuca es, no sigamos haciéndonos preguntas porque le vamos a complicar. A Elu, déjame decirte algo, igualmente uno puede hacer modificación de su declaración jurada, se queda sin laburo, pasa cualquier cosa, puede modificarlo. El tema es que el efecto en la tarifa claramente no va a ser rápido. Respecto de la actualización de la canasta básica y demás, no supieron responder con qué frecuencia va a actualizar el mismo estado los topes de ingresos para entrar o no en los subsidios. Y último que te dejo, seguramente lo trataremos en la semana, aumentos en comercios e industrias progresivos también se vienen de los servicios. Vamos viendo, dirían los jóvenes, ¿no? Bueno, vamos viendo un poco acá también. Me voy para el living ya. Estamos con nuestro primer invitado. No lo voy a meter en esto, aunque fuera parte del ministerio en el que trabaja. Estoy con Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento. ¿Querés explicarnos algo sobre segmentación de tarifas, Ariel? Tan bien. Me imagino, me imaginé. Gracias por haber venido. Lo primero que quiero preguntarte es por la economía del conocimiento, ¿no? Para por ahí que nos está mirando, ¿qué es la economía del conocimiento? ¿Tiene que ver con las nuevas tecnologías? ¿Tiene que ver con el desarrollo de webs, de aplicaciones? ¿Digo bien? Todo eso y mucho más. La economía del conocimiento es el tercer sector exportador de la Argentina. Vienen los cereales, las autopartes y la economía del conocimiento, que se genera mucho a través de lo que es las nuevas tecnologías, desarrollo de aplicaciones, web, programadores, también todo lo que tiene que ver con la biotecnología, también tiene que ver con los gamers, con los testers, con todo lo que tiene que ver en definitiva con la generación de conocimiento que genera valor agregado sobre nuevos productos intangibles, sobre la industria tradicional, poniendo valor agregado también, y sobre estos productos que también suelen exportar al exterior. Ahora, es el tercer sector exportador de Argentina, decías, trae dólares. Sí, 6.500 millones de dólares al año. ¿Y eso lo hace a través de grandes empresas o a través de, no sé, pienso en un programador en su casa, ¿no? Ambos. Así como hay grandes empresas que... Hoy estuve en una de esas que es muy conocida, digo el nombre, que es Accenture, que tiene 10.000 empleados, 10.000, 12.000 empleados. También existen muchos programadores. Antes, cuando uno decía voy a trabajar en el exterior,
se imaginaba haciendo las valijas y yendo a algún otro país. Sí. Ahora dice, voy a trabajar exterior desde la cocina de la casa, en pantuflas, con una notebook, prestando servicios al interior, que pueden ser servicios de comunicación, servicios audiovisuales, también la exportación de películas o otros productos audiovisuales, todo lo que hace el mundo de la programación, al mantenimiento, todo lo que hace al mundo de la generación de productos especiales, todo lo que hace el mundillo de los profesionales que también prestan servicios al extranjero. Argentina en este momento tiene una ventaja muy particular, porque tiene el uso horario perfecto con Europa y con Estados Unidos. Está la situación de la guerra en Europa del Este, donde es un gran competidor que nos beneficia. También nos beneficia alguna de la situación que está pasando la India. Por eso, este sector que viene creciendo en el país, nos proponemos con el equipo de Sergio Massa generar un gran acelerador, para utilizar una palabra del sector. Ajá. El mundo entero necesita programadores, pero por varios años más. Queremos hacer 70.000 programadores nuevos, porque todos van a tener pleno empleo. La cuenta es corta. Nuevos programadores, 3-4 meses de formación, no muchos más. Permite no solamente a los jóvenes, sino a gente adulta que quiera hacer reconversión laboral. Es una experiencia también a la medida de las cuestiones de género, a mujeres que están también en la crianza, inclusión con discapacidad. Se puede hacer en cualquier parte del país. Genera empleo de calidad, muy ¿Y eso buenos cómo se piensa ingresos. hacer? Hay un programa que ya venía llevando adelante el Ministerio, que es Argentina Programa, que lo vamos a multiplicar en varias veces más, también agregando muchas más modalidades presenciales, virtuales, sincrónicas, que sería en línea, o asincrónicas, que sería por tutoriales. Ahora, Ariel, pienso en lo que tiene que ver con los dólares que puede cobrar un programador en su casa y que muchas veces, para que no se lo tomen a un valor, hacen una especie de vuelta, ingresan por otro lado. Digo, se sabe que hay esa situación hoy por hoy. ¿Hay alguna medida pensada para esa persona en particular? Hay varias. En principio, lo primero que hay que decir es que esto es ilegal. Sí, ¿no? pero Esto ocurre, ¿no? Es como el dólar blue, ¿no? Digo, Sí. es ilegal, pero es un mercado que Sí. está ahí. Sí, pero no puedo dejar de, como funcionario, decir Perfecto. que el que hace eso se arriesga al delito de lavado. Lo tienen que saber. La segunda cuestión es que el Estado argentino, el Ministerio de Economía, está diseñando algunas herramientas. Para las empresas estamos trabajando en un DNU que va a tener la posibilidad de liquidar un porcentaje del incremento de las exportaciones en dólar billete. En segundo, estamos trabajando en el análisis de un monotributo tecnológico para los profesionales liberales, o sea, para aquellos que trabajan de manera individual o en pequeños grupos y brindan servicio al exterior. También estamos destrabando... ¿Eso sería a través de un DNU también o parte de un proyecto? No, eso es una ley. Una ley, claro. Sí. Es un proyecto Después de ley. estuve reunido estos días y voy a tener los próximos días también reuniones con el sector audiovisual, para también tomar algunas medidas y reglamentar. ¿Plataformas te referís, por ejemplo, o no? O productores de películas también. De buscar modos asociativos que permitan generar más cine argentino en coproducciones que posibiliten que la producción argentina genere divisas, trabajo y también productos que salgan al exterior, como también vengan más producciones a filmar al país. O sea, hay tantos rubros, hay tantos sectores que beneficia, que genera empleo de calidad, que genera crecimiento y, por supuesto, divisas. Es parte de la fábrica de dólares que está generando el equipo de Sergio Massa. Nico. Ariel, una de las cosas que se veía, sobre todo a nivel universitario, es que había un decaimiento en las carreras técnicas, que son las que después, digamos, tendría en el corrimiento, también en la escuela técnica, en el corrimiento desembocaría en programadores y un crecimiento sobre todo en carreras sociales. ¿Hay algo coordinado con el Ministerio de Educación para incentivar? Porque para formar programadores, lo ideal sería que el camino surja ahí, ¿no? Sí, estoy en contacto permanente. Estuve reunido con el ministro Persic, con el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa. Corté con él minutos antes de entrar al canal. Estamos articulando con más de 20 universidades y también algunos institutos terciarios. Acá estamos hablando de cursos cortos y también incluso generando estimuladores en los últimos años del colegio secundario. Muchas veces se habla de lo que tiene que ver con articular la enseñanza media con la enseñanza universitaria y también estimular este crecimiento. Así que vamos a trabajar sobre la última franja de la escuela secundaria. Esto con las provincias. Sí, con todo el país. Es un plan federal, pero además
entendamos que buena parte de estos cursos se pueden hacer de manera virtual. Y son cursos cortos. Para el que no tiene ningún nivel de conocimiento, tiene uno introductorio, nivelatorio, y a partir de ahí empieza una serie distinta, como también hay especialidades dentro del ámbito de la programación. Pero también aparecen, por ejemplo, para poner nota de color, cursos porque hay chicos que son tester de gamers. O sea, te pagan para jugar. Claro. Año verde, está buenísimo. Bueno, todo esto tiene un nivel, hay profesionalismo sobre los gamers, hay programadores de juegos y videojuegos, hay programadores de plataformas web. Entonces, a medida que se profundiza el conocimiento, se entra a diversificar las especialidades que hay. Lo bueno de articular con las universidades es que si bien esto entra dentro del modelo de extensión universitaria, después puede articular con las carreras de grado. Siempre es deseable que todos tengan un título de grado, pero posibilita que con un estudio corto puedan ingresar rápidamente al mercado laboral con buenos sueldos, con muy buenos sueldos, y de esa manera poder financiar tus propios estudios con laburo. Ahora, Ariel, perdóname que pregunte, imagino que en este campo en particular hay una competencia a nivel internacional feroz. ¿De qué manera la Argentina podría ponerse a la vanguardia como para que ingresen dólares compitiendo frente a mercados como Brasil, por ejemplo, en la región, o como Silicon Valley, o como China? ¿De qué manera podría competir contra ellos? Bueno, tenemos condiciones, Néstor, culturales que hace cuánto que nos vemos, ¿no? Condiciones culturales que nos favorecen, por ejemplo, las características de descendencias europeas que tenemos, el espíritu latino que tenemos siempre emprendedor, de versatilidad, nos pone como profesionales o idóneos muy deseados por el mercado americano y por el mercado europeo. O sea, eso hace que, por ejemplo, las grandes empresas que producen servicios al exterior, que hay entre el 60% de esas que están produciendo, buscan tomar más empleos. Hoy, esta tarde, estuve reunido con una de las más grandes que la mencioné y está por lo menos necesitando 2.000 trabajadores más. Entonces, estamos haciendo una unión entre la generación de contenido, o sea, formación, y generación de necesidades del mercado. Entonces, si nosotros logramos hacer este plan, vamos a tener en poco tiempo un impacto laboral enorme, con buena calidad de empleo, con buena calidad salarial y con muy buen impacto en la exportación de servicios. Ahora, Ariel, pienso en este monotributo TEC, por ejemplo, el que hablaste, porque es un proyecto de ley a diferencia de lo que puede ser un DNU. ¿La oposición estaría de acuerdo, por ejemplo, en crearlo? Porque digo, por un lado tiene que ver con la entrada de divisas y con un sector que es del futuro y ningún partido político creo pueda oponerse. Pero por otro lado van a decirte que es cobrar impuestos y no votan nuevos impuestos. Bueno, primero, no, de ninguna manera es cobrar impuestos, porque un régimen tributario como el monotributo es una facilidad, hasta en general tiene menor carga tributaria que los otros regímenes. En segundo lugar, creo que esto es uno de los 5, 6, 7 puntos que el ministro Massa denomina como políticas de Estado. Vamos a ver el jefe de gobierno de la ciudad, que está en otro signo político, que lleva adelante política. Entonces, ahí vamos a tener que poner en el terreno de las sinceridades o de las hipocresías. Si lo mismo que para tu ciudad, o el intendente de la ciudad de Mendoza me escribió esta semana y estuvo reunido conmigo, o de la ciudad de Salta o de Jujuy, están teniendo políticas para el sector de la economía del conocimiento, bueno, todos ellos se ven beneficiados. Entonces, un Monotech puede trabajar en cualquier parte del país y poder brindar sus servicios sin fagocitar a las grandes empresas y tampoco tener ni que vender en negro ni facturar en el exterior. ¿Nasa? Ariel, entiendo que este sector de la economía del conocimiento, corrígeme si no es así, pero mayormente está como focalizado sus trabajadores, sus emprendedores, ¿no? Los que están dentro de ellos, en un público como muy determinado, ¿no? Es como muy normal escuchar a un pibe de 20, emprendedor, una persona de 30 que está metido en una fintech, que está metido en una startup, que está metido en este universo. ¿Eso termina de delinear los objetivos o proyectos o el perfil del proyecto que mayormente Argentina puede estar llevando adelante dentro de la industria del conocimiento? ¿Se vincula por ahí esta idea de público joven o trabajador joven con las ramas en las que se puedan especificar dentro de la economía del conocimiento? Hay una tendencia amplia hacia el sector más joven, pero también hay gente que pasa un periodo de reconversión profesional y con pocos meses de formación puede hacerlo. De hecho, hay gente que está en profesiones liberales, como no sé, psicólogo, sociólogo, y que quiere tener mayores ingresos, que este sector se lo da, y así todo poder disfrutar de su formación básica anterior. Hay
distintas mujeres que quizás están en un periodo que están criando a sus hijos porque son chicos, y esta actividad les permite llevarla adelante. También la inclusión con discapacidad, gente que decidió salir de la tensión urbana de las grandes ciudades e irse a vivir a las periferias, y esto le permite continuar con esta actividad. Por lo tanto, tiene una versatilidad muy, pero muy grande. Pero también hay actores, productores. Hoy estuve reunido con una empresa de biotecnología. La Argentina está entre los 20 países del mundo con mayor generación de empresas de biotecnología. Ahí está todo para crecer, y tiene una particularidad muy especial, que es la fusión del conocimiento intangible o la economía del conocimiento con la economía tradicional, uno sobre el otro. Con el secretario de Mendiguren estamos trabajando mucho. Te voy a dar un ejemplo muy básico, perdón, ¿eh? Sí. El barbijo que conocemos como el del CONICET. Bueno, ahí tenés un ejemplo de tela a la que se le suma conocimiento y valor diferencial. Y tengo una última pregunta, Ariel, yo te vuelvo a la política, ¿no? ¿El DNU tiene fecha? ¿Fue hablado, por ejemplo, con las empresas que se beneficiarían de ese DNU? Sí, anuncios. En los próximos días liberamos un bono que venía demorado en beneficio de las empresas del sector, que restituye aportes patronales. En aproximadamente 15 días estimo que vamos a poder sacar este DNU. Ya lo vio el equipo técnico del ministro Massa. Y hoy se lo pasé a algunos de las empresas del sector para que empecemos a ajustar pequeños detalles, pero estamos logrando un consenso muy, pero muy interesante. Para fin de mes queremos lanzar esta gran capacitación masiva, realmente una revolución donde yo creo que vamos a lograr una gran política de Estado y tratar de formar 70.000 profesionales o idóneos en el plazo de un año. Te preguntaba lo del DNU porque quizás llega más rápido los dólares del sector de la economía del conocimiento que los del campo, ¿no? Vamos a ver cómo viene eso. Es interesante porque acá el conocimiento no se guarda en silobolsas. Es un sector muy ágil y dinámico, es un sector que está tomando gente de manera permanente, así que estamos convencidos que vamos a tener un crecimiento muy importante que le va a aportar divisas a una Argentina que las necesita. Gracias, Ariel, por haber venido. A ustedes por invitarme. Bueno, me vuelvo a la mesa con mis compañeros, porque me meto en una polémica, Néstor, que yo hoy, cuando nuestro productor Juan Chagosto me decía, Néstor viene con esto, le digo, quiero hacerle muchas preguntas. Yo quiero entender qué pasó, por qué estamos hablando de repente de Ritondo, de Vidal, de Arroyo Salgado y de una operación en el medio de una causa de narcotráfico. Cuando irrumpen actores en la vida política, sin meterme en lo de Nico Fiorentino, causan sorpresa y modifican estructuras, sobre todo de cara a la sociedad. Ahora, cuando lo hacen jueces que se meten a contar cosas que pasan en la política, que a lo mejor están en el inconsciente colectivo, pero que nadie se anima a decirlos, entonces el cimbronazo es mucho más grande. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ahí podría tildarla de oficialista, por cierto, tuvo una entrevista con el canal La Nación Más en el que dijo cosas como estas. Investigo, avanzo, llego a la detención, al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios policiales que debían investigar el narcotráfico, pero que eran socios del narcotráfico. Proceso también con prisión preventiva a los secretarios, funcionarios dependientes del fiscal Escapolán. Ahí la recusan. Claro, me recusan 2 letrados con aceitados contactos políticos. Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Los abogados, bueno, que tiene este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo, pero lo cierto y concreto es que yo fui apartada de esa investigación. A los 6 meses soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo hacía 3 años. Cambian de abogado. También un asesor de seguridad de Ritondo, el doctor Marcelo Rocchetti, me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol. Arranca a tirar nombres, pero todo caía en Cristian Ritondo. Todo caía. Digo, era una cosa, a mí me hizo mucha atención porque digo, ¿a qué viene esto? Bueno, vamos a ordenarlo un poquito. Fiscal Claudio Escapolán, que es el que habla la jueza Arroyo Salgado, es un fiscal que está suspendido en el cargo y está siendo investigado por supuestamente pertenecer a una organización que en los operativos en los que secuestraban drogas, en lugar de mandar esa droga a quemar o decomisarla, la
se la quedaban y la reingresaban en el mercado, por supuesto negro, de la comercialización de drogas. Está sospechado el fiscal Escapolán, un grupo de policías bonaerenses. Suponer que se puede hacer esto es mojarle la oreja a los narcos, suponer que detrás de eso no hay nada más que un fiscal de provincia y un grupo de policías, es de una ingenuidad supina. Entonces tiene que haber alguna estructura que proteja, que cobije, más arriba, digamos. Tal cual. Bueno, en esa circunstancia es cuando Arroyo Salgado introduce el nombre del exministro, hoy diputado, Cristian Ritondo. Ahora, da además otros nombres allí. Uno de ellos es el de el abogado Marcelo Rocchetti. Marcelo Rocchetti fue una suerte de jefe de gabinete de Cristian Ritondo cuando fue ministro en la provincia y tiene además una larga trayectoria en la justicia penal argentina. Fue, por ejemplo, entre otros, abogado del Rafa Diceo, del Barra Brava de Boca, cuando Diceo fue condenado por aquel episodio en la pelea en la cancha de Boca contra hinchas de Chacarita. Tiene además una proximidad con sectores muy importantes del Poder Judicial que están vinculados con Juntos por el Cambio. De hecho, él se aproxima a Ritondo a partir de esa beta neoperonista de Ritondo que se incorpora a Juntos por el Cambio. Pero además hay otros nombres que aparecen allí y que vinculan a Marcelo Rocchetti recusando a la jueza Arroyo Salgado por su actuación en una causa en la que aparece un empresario de fútbol muy importante. No vamos a dar el nombre porque la jueza no lo dio. Pero el empresario es uno de los más importantes en el fútbol en la actualidad. Y en algún momento se lo vinculó, se lo investigó, por lo menos mediáticamente, con alguna organización delictiva mexicana vinculada al narcotráfico. Lo que la jueza Arroyo Salgado está diciendo es: yo avancé en una investigación que a izquierda, derecha, arriba y abajo tocaba sectores que tenían algún tipo de vínculo con el narcotráfico, y lo que terminó pasando conmigo es que me corrieron a un costado para que no investigara. Y al que le echa la culpa de todo eso, lo meto a Nico, de lleno en esto, es a Cristian Ritondo. Sí. Ahora, ¿por qué en este momento Arroyo Salgado diciendo esto? ¿Por qué en La Nación Más? ¿Por qué en una semana en la que Juntos por el Cambio está teniendo una discusión abierta? ¿Puede ser que haya muchos jugadores al solo de Sinaloa por ese empresario? No, volvemos a preguntar. La pregunta por qué, la verdad es que no lo sé. No lo sé porque además no es el lugar donde uno esperaría que estas cosas pasen. Perdóname, Nico, porque hay una cosa que hay que saber. Es muy probable que la razón por la que pasó todo esto es porque Arroyo Salgado se hinchó las pelotas. Es lo más probable. ¿Lisa y llanamente? Lisa y llanamente. Sí, hay algo que aprendemos los que laburamos en la política muchos años, y es que en el 99,9% de las veces donde vos ves una conspiración... Ya sé lo que vas a decir. No hay jugada maestra detrás. No hay jugada maestra detrás. Cierto. Cierto. Ahora, si nos metemos de lleno en la interna de Juntos por el Cambio, aparece Ritondo, aparece, bueno, Vidal, pero aparece principalmente Carrió, Macri y compañía, a quien ella no nombra, ¿no? Digo, solamente hace referencia a Cristian Ritondo por una situación muy en particular, llama la atención que sea en La Nación Más. Eso bueno, sí. Pasó algo, bueno, lo que pasó con Elisa Carrió la semana pasada, me parece que lo vimos todos, pasó en todos lados, de hecho continuó el fin de semana, pero detrás de todo eso hubo muchos contactos con quien para mí, por algunas cosas, fue el gran ganador de la semana pasada, que es el expresidente Mauricio Macri. El martes por la tarde, es decir, en la previa a la entrevista que da Elisa Carrió, en la que nombra a Ritondo, a Monzó, a Gerardo Morales, a Facundo Manes, a Gerardo Milman, y me estoy comiendo con más, a Rogelio Frigerio. Si vos ves el link ese, sacando Milman, que por ahí no tiene algo personal, son todos enemigos internos de Mauricio Macri. Es decir, por acción o por omisión, hasta donde yo sé, por acción, fue parte de la conversación que tuvieron con Elisa Carrió ese martes por la tarde, se decidió poner sobre la mesa los vínculos que tenían un montón de dirigentes de Juntos por el Cambio con Sergio Massa. Es una conversación que empezó entre Elisa Carrió y Mauricio Macri mucho antes, como un mes antes, para que te ubiques en tiempo y espacio. El fin de semana de la renuncia a Martín Guzmán. 2 de julio. 3 de julio. 2-3 de julio. 3 de julio. Lo que sí sé es que una cosa fue señalar los vínculos políticos, y que cuando Carrió avanza sobre algunas cuestiones personales, menciona a un amante, menciona la compra de una casa,
Dice Mauricio Macri, y subrayo el dice Mauricio Macri, o le dijo Mauricio Macri a personas con las que habló, que él de eso no sabía qué iba a pasar y que eso él se enteró estando en un restaurante ese mismo martes por la noche, no estaba viendo la entrevista en vivo, estaba cenando con Martín Lustó y que en ese momento Fernando Andrés, que es su mano derecha, ex secretario general de la presidencia, le iba informando lo que iba diciendo Carrió. De hecho, hay otro dato que también cayó muy mal en algunos sectores de Juntos por el Cambio, es que si no recuerdo más, fue el viernes la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, perdón, la mesa del PRO, cuando se junta la dirigencia del PRO, que ahí Macri celebra la respuesta que el martes a la noche le había dado Patricia Bullrich a Carrió. Es decir, para que se entienda, hasta donde yo sé, Macri acordó con Carrió, o hablaron con Carrió, no quiero hablar de un acuerdo o una cosa tan específica, tan maquiavélica, digo. Hablaron con Carrió de exponer los vínculos de dirigentes de Juntos por el Cambio con Massa y después, 48 horas después, celebró que Bullrich criticara eso que él había acordado que pase. Pero hay dos cosas ahí. Una, Sí. al único que no criticó fue a Horacio Rodríguez Larreta. Eso es algo que no se nadie encuentra De respuesta. hecho, lo y que defiende, todos- de hecho que todos- lo separa incluso. que todos Es muy notamos. amigo, pero en esta no lo meto, ¿no? Eso, De hecho, lo tuvo que mencionar porque si hay algo que todo el mundo reconoce, ellos mismos lo reconocen, tanto Sergio Massa como Horacio Rodríguez Larreta, que tienen una relación personal de amistad. Los Sí, dos hablan de hace amistad, muchos no hablan años. de tenemos buena No, no. onda, hablan de por eso, ahí amistad. hay un jugador que lo tenemos un poco suelto. Ahora, por otro lado, sí, Macri claramente en un rol de líder, candidato, jefe. Nunca dejó ser el jefe para mí nunca dejó ser el jefe de Juntos por el Cambio. Sí hay una tendencia que cambió. Esto me lo decían, si vos lo ves, solo en los últimos días estuvo en Ituzaingó, estuvo Vicente López, estuvo en Rosario. En Rosario estuvo con uno de los ídolos de Néstor, con Martín Palermo. Martín Palermo. Que no sé por qué lo llevó a Rosario, imagino, para ser candidato en Santa Fe, no lo imagino. No es de Santa Fe, Palermo. No, por eso, digo, pero bueno, lo acompañó. Y por la externa de boca, me dice. Y lo que pasó también ahí es que está empezando a hacer esto. Está empezando a bajar a los territorios, se junta con diputados nacionales, habla con dirigentes. Dicen en el entorno de Macri que los mismos dirigentes que en 2020 le esquivaban la foto, ahora lo llaman Ahora la para que quieren. vaya a los distritos. Eso lógicamente lo entusiasma, significa que Macri va a ser candidato. Yo no sé si Macri va a ser candidato. Puedo arriesgar a que si el año que viene llega con posibilidades, va a ser muy difícil de convencerlo de que no. Y te doy un dato más. Tuve una reunión con empresarios a los cuales les dijo que su plan de gobierno es un recorte del gasto público que trascienda el déficit actual. Si vos podés calcular el déficit actual en 3,5 o 4%, más o menos, por encima de lo acordado con el FMI, que es lo que están tratando de ajustar más ahora, 3,5, sí. dice que les está hablando de un ajuste que vaya por encima del 7%, donde tres sectores básicamente. Subsidios, que ya lo empezó a hacer el gobierno con el ajuste que anunció hoy, empleo público, y la herramienta de siempre, que es la reforma previsional. Bueno, veremos si eso ocurre o no. Todavía falta muchísimo para las elecciones del 2023. Todo esto tiene que ver con la carrera, de hecho, ¿no? Y con las listas. Me voy al living porque ya estamos con Facundo Del Gaizo. Él es legislador porteño de Vamos Juntos, pero dentro de Vamos Juntos de la coalición cívica. ¿Cómo estás, Hola, Facundo? Gracias por haber venido. Te pregunto primero que nada por esto, ¿no? Por estos últimos días dentro de Juntos por el Cambio. Perteneces a la fuerza de Elisa Carrió. ¿Cómo tomas la situación que está ocurriendo? ¿Crees que efectivamente tiene que ver con una alianza Lilita-Macri por algún motivo? No, a ver, Lilita lo que hizo fue, como siempre hace en los años que no son electorales, a modo preventivo, marcar por dónde cree que ella tiene que ser la construcción de Juntos por el Cambio. Y en su lógica hace siempre un planteo de que tiene que haber una apertura pan-republicanismo versus pan-pejotismo, lo plantea ella, o pan-populismo. Ese pan-republicanismo es desde qué núcleo tiene coincidencias fuertes Juntos por el Cambio. Ella siempre lo planteó, muchas de las cosas que dijo lo dijo en el 2019 y no se armó tanto escándalo. Muchas de las cosas también lo dijo el presidente Macri en su libro y nadie hizo escándalo. Hoy es un momento por ahí de más sensibilidad, donde también había algunos actores que están jugando sus internas de candidaturas. Me parece que la unidad está garantizada. Yo creo que estas cosas sirven.
Y aparte estamos acostumbrados también de que a Lilita en estos años no electorales le digan que está loca, que juega para el kirchnerismo, que es tóxica, que no sirve, no aporta a la construcción, y en los años electorales te digan que es una reserva moral de la paz de la República, que es una luchadora o una persona invalorable. Hay dos preguntas que me surgen sobre lo que decís. La primera es, ¿vos crees que la usan en un punto entonces? Cuando les conviene el año electoral la agarran y ahora que no estamos en el año electoral medio que la patean. Ella desde el año 94 hace lo mismo. Ella es así. O sea, es Carrió, no puede traicionarse a sí misma. Y siempre su voz incomodó a todos los gobiernos de todos los signos políticos. Y me parece que es saludable lo que... Ella paga un costo personal muy fuerte por esto. Creo que también cuando estas cuestiones suceden, hay actores que quieren como generar cierto ruido, porque les conviene que ella no esté. Ahora, lo que vos decís es, ella marca una especie de rumbo, ¿no? Según entiendo. Eso implicaría que hay gente que hoy no está, que ya cree que tiene que salir de Juntos por el Cambio, y por el contrario, gente que se puede incorporar. Me parece que tenés que dar una discusión sobre hacia dónde, qué camino vamos. Por eso el planteo de Sergio Massa, viendo cómo él dentro del gobierno nacional se paró, me parecía que había que generar una gran diferencia desde Juntos por el Cambio. Y por eso ella es tajante en cuestiones centrales de la política. Siempre fue igual y lo va a seguir siendo. Por eso también este fin de semana que hubo ciertas operaciones en términos de off, donde ciertos dirigentes estarían pensando en un retiro digno de Lilita. Nosotros sabemos que su retiro digno va a ser el último día de su vida. No hay otra alternativa. O sea, hasta el último día de su vida va a seguir luchando para que tengamos una república. En las últimas horas habló Patricia Bullrich, presidenta del PRO, partido importantísimo dentro de Juntos por el Cambio. Si te parece, escuchamos lo que decimos y lo hablamos. A mí la verdad no me asusta la verdad en general, y tampoco me asusta la verdad de Carrió. Lo importante es que nosotros entendamos que esa verdad nos tiene que servir para que todos, como Juntos por el Cambio, tengamos en claro cuál es la dirección estratégica de Juntos por el Cambio para cambiar la Argentina. Y si hay gente que no tiene que estar en Juntos por el Cambio, se discutirá, se hablará y lo analizaremos. Si hay gente que no tiene que estar, lo analizaremos. Ahora, ¿qué pasaría si Bullrich propone un ingreso de Milei, por ejemplo? ¿Crees que Carrió lo aceptaría? Es que es una discusión que Juntos por el Cambio. Si vos pensás de que un ingreso de oportunidad electoral es más fuerte que discutir sobre una persona que dijo que estaba de acuerdo con el tráfico de órganos o llegó a decir con el tráfico de niños. ¿Vos particularmente no estarías de acuerdo? No. ¿No te gustaría compartir una lista con Milei? No, pero aparte no tenemos ningún punto en común, por más que en este momento algún sector de la sociedad esté enojado y crea que él es una alternativa. Todos los planteos que él tiene no tenemos nada que ver. O sea, está en contra de educación pública, cree que puede haber tráfico de órganos, cree que puede haber tráfico de niños, cree que una dolarización es el camino. Hay un montón de cosas que son muy profundas, que rasgan las cuestiones más humanas, más profundas, que no tienen que ver con un oportunismo electoral de un momento, de una persona que tiene por ahí una incidencia contra un sector duro de la sociedad. Me parece que no aporta. Pero es una discusión que hay que dar en Juntos por el Cambio. Sí, por supuesto. ¿Nico? Sí, Facundo, quería preguntarte, recién la escuchaba a Patricia Bullrich, y como dirigente de la coalición cívica, cuando escuchás que Patricia Bullrich incorpora a su discurso las palabras república, su crítica al peronismo, que se transforma en una denunciadora, que se muestra como una mujer enfrentando mafias, que es un recurso, me parece, válido a la política, ¿no se está pareciendo un poquito al discurso de Carrió? A ver, ellas compartieron tienen mucha historia en común. ¿Son amigas? Es una persona que sí tiene un enorme respeto, son dos grandes luchadoras. No, pero te lo digo en términos políticos, no está es una pregunta que se me ocurre, ¿no está tratando de ocupar o de desplazar de eso que vos decías, ese lugar que ocupa Lilita de la reserva moral, si no está tratando de ocupar ese lugar desde el punto de vista electoral, te digo, estrictamente? No, porque creo que Patricia siempre dijo lo mismo y la verdad que es una persona que es muy, muy sólida y muy convincente con sus principios. A veces nos puede gustar algunas cosas que hace o no. Esto que digo, el acercamiento con Milei, para nosotros no. Pero nosotros la conocemos perfectamente. Ella se acercó en el 2005, cuando en ese momento había sacado muy pocos votos, había sacado más votos Moria Kazán, y ahí construyeron la coalición cívica.
y desde ahí también ella tuvo una importante injerencia en la política nuevamente en el 2007 junto a Lilita, y estuvo con nosotros muchos años, y la verdad que es un gran aporte, y lo que hoy es muy valiosa para Juntos por el Cambio. Me parece que lo que está sucediendo son a veces situaciones que se dan por propias de la interna, que Lilita no juega en esa interna. Lilita en este momento está pensando en cómo vamos para adelante y cómo Juntos por el Cambio es una alternativa para sacarnos de 40, 50 años de frustración. Para esas discusiones profundas lo puede hacer solamente ella, porque con ese estilo que a algunos no les gustará, pero ese estilo 100% Carrió. Facundo, formas parte de la legislatura porteña. Sí. Muchos a veces hablan como que es una escribanía, ¿no? Que ahí pasa todo como agua. No. Pero en este caso hubo algo que no pasó como agua. Tiene que ver con las grúas, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Para los que no viven en la ciudad, se los contamos. En una parte de la ciudad, cuando uno está mal estacionado, hay grúas que acarrean los autos, pero lo hacen de una manera brutal, ¿no? Pareciera que están esperando que uno baje a la farmacia a comprar un medicamento para en ese momento llevarte el vehículo. Y pagan los que tienen esa concesión 55.000 pesos por mes. Es nada, hoy por hoy es nada, y es un contrato que se viene renovando automáticamente hace más de 20 años. Bueno, parece que lograron ponerle un freno, ¿no? En la legislatura de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucede es, la licitación, la concesión de grúas es una concesión que comenzó en el año 91 bajo la gestión de Grosso, duraba 10 años, 2001. En ese momento tendría que haber una nueva licitación. Muy bien. Entre el 2001 y la actualidad, lo que sucedió fueron 6 leyes de la legislatura para que el sistema cambie, 7 prórrogas, porque la concesión está vencida, una concesión irregular, la concesión más irregular de la Ciudad de Buenos Aires en la historia y debe ser del mundo, y durante 7 veces se prorrogó. ¿Y qué pasó cada vez que iba a haber una licitación y se iba a adjudicar? Extrañas razones, había un proceso judicial que lo tapaba, que lo bloqueaba. Durante esos años fueron 5 procesos judiciales que trabaron el procedimiento. Lo que hoy está es una nueva licitación que por ley de la legislatura dice que el 4 de diciembre del 2022, el 4 de diciembre del 2022 sí, tiene que adjudicarse, tiene que estar la nueva empresa funcionando, y lo que hizo, el sistema se dividió. Antes era sistema de estacionamiento medido y acarreo. Ahora está una aplicación que es la que vos por el teléfono, sí, o sea, si vos estacionás, tenés que pagar con la aplicación, y si se te fue el horario, ya no te lleva el auto a la grúa por ese tiempo. Pero sí, la cuestión del acarreo tiene que estar en una nueva licitación, porque es un servicio público, porque vos tenés que tener un mecanismo para levantar los autos que están estacionados sobre una rampa de discapacitados, sobre un garage, o impidiendo que la libre circulación. Muy bien. Ese procedimiento está en marcha. Ese procedimiento está para adjudicarse en breves semanas, en septiembre, octubre. Lo que sucedió fue que se juntó la oposición y quiso hacer una sesión especial para este jueves, claro, de suspensión. Cuando hablamos de oposición hablamos de Frente de Todos. El kirchnerismo, claro, Milei, porque es oposición en la ciudad de Buenos Aires. Claro, el kirchnerismo, Milei y la izquierda. Frente de Izquierda. Sí. ¿Y ustedes se sumaron a ese bloque? No, nosotros lo que hicimos es, primero, plantear que queríamos generar un proyecto para garantizar de que no haya ninguna posibilidad de que estas empresas BRD y Dakota, que hace 21 años que están, puedan prorrogar, que no haya ninguna posibilidad de que haya una sexta judicialización y que pueda haber una situación de prórroga. Con lo cual íbamos a presentar un proyecto. En ese momento también le planteamos al jefe de gobierno, que lo estuvimos trabajando hoy, de que teníamos que ver una salida, porque si no íbamos a votar la suspensión del servicio. Lo que iba a ocurrir era que Juntos por el Cambio iba a votar separado en la ciudad de Buenos Aires. Digo, la coalición cívica se iba a cortar. Sí, si no había una situación como se trabajó hoy en conjunto con el Ejecutivo, la coalición cívica iba a votar la suspensión del servicio de las empresas, no de la carrera, porque es un servicio público, no se puede No, pero las empresas que pagan 55.000 pesos. Yo quiero remarcar Facundo, eso. Porque... perdón, ¿iban a dar quórum también porque necesitaban que ustedes se sienten para si no había ninguna respuesta al planteo que se estaba pidiendo, sí. Hoy la sesión sigue convocada para el jueves, pero ustedes no van a participar. Pero no tiene sentido ya la sesión. Para nosotros ya no tiene sentido, porque lo que sucedió fue que ahí hubo una reunión con el Ejecutivo, y la verdad que lo que se hace es este 4 de diciembre, que es la fecha límite que por ley para el nuevo servicio, se adelanta
y se cae lo que sería el servicio de BRD y Dakota. Y la Ciudad de Buenos Aires toma... ¿Quiénes serán, no? BRD y Dakota, Néstor. Algunos empresarios, Niela y Violantes, el sobrino, pero estamos hablando de gente que tiene 40 años en el sistema. Pero gente muy beneficiada, Chantores, ¿no? Sí, gente muy beneficiada. Para nosotros es obvio que queríamos saber, bien, a lo largo de más de 2 décadas, quiénes estuvieron atrás. Si hay sindicalistas, si hay empresarios, si hay políticos, quiénes estuvieron atrás de que cada vez que había una licitación que se estaba por adjudicar, por arte de magia, se judicializaba y se paraba todo. Ahora, estas empresas tienen la posibilidad de, a partir de diciembre, de continuar ganando una licitación nueva con el servicio. La verdad, esas empresas podrían presentarse, pero sé que hay... ¿Convalidar una irregularidad de 20 años? Porque lo que hubo fue un procedimiento de prórroga y prórroga y prórroga. O sea, no fue una actitud de ilegalidad, sino de irregularidad. O sea, vos lo que tenías era una prórroga porque cuando ibas a adjudicar, te lo bloqueaba. Digamos que alguien era muy generoso. Vos y yo tenemos que correr una carrera. Sí. Durante 20 años vos te entrenás y me impedís a mí que me entrene. Sí. En el momento de la carrera me decís, bueno, ahora vamos a correr la carrera y vos tenés 20 años de entrenamiento y yo 0. Sí. A ver, yo creo que en esta adjudicación que hay, que sé que hay 8 o 9 empresas, la verdad, creo creer que BRD y Dakota no tiene ninguna posibilidad de ganar. Ahora, Facundo, recién vos decías que sería interesante saber quiénes están detrás, si hay empresarios, si hay sindicalistas, pero yo me parecería espectacular que se sepa eso. Pero me extendería un poco más. Pensaría, ¿y quién defendió los intereses de la Ciudad de Buenos Aires en esos 21? Digo, porque en esa la guita que perdió la Ciudad de Buenos Aires. En esas causas judiciales hay un procurador, alguien en defensa de la ciudad tendría que haberse presentado. ¿Cómo se permitió que la Ciudad de Buenos Aires, un servicio que facturaba, si bueno no recuerdo que eran 600 millones de pesos al año, pagase 55.000 pesos? Sí, hay una cuestión que para mí es la gran y esto yo fui auditor de la ciudad, que es que la sociedad piensa que pagan 55.000 pesos y nada más. Entonces la realidad es que no está claro nunca, a lo largo de 20 y pico de años, cuál es el costo operativo real del servicio. Bueno, si no está claro es porque no quieren que esté claro, ¿no? O sea, lo que siempre el costo operativo es superior, obviamente, a 55.000. ¿Qué te van a decir algunos? Mirá, el canon es bajo porque el costo operativo es alto. Entonces, si yo puedo pagar a un canon muy alto, tendría que transferirlo. La verdad, Facundo, a esta altura... un canon de 55.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires es ridículo. Digo, ni un monoambiente más o menos es la relación a ese precio hoy por hoy, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a un corte, ya volvemos. Quédense. Últimos minutos de Desiguales. Mañana es 17 de agosto, Fiorentino. Sí. Llegó la fecha. Un mes y 10 días después de anunciada va a ser la movilización de la CGT con la UTEP, la CTA y algunos sectores más. Va a movilizar la Cámpora. También es una movilización que después de un mes de discusión llegaron a la conclusión que tenía que ser contra los formadores de precios. Es algo que nos enteramos hoy en las últimas horas a partir de un documento que se hizo público mediáticamente. Me parece que mañana se va a conocer otro acordado por todos los sectores, porque no es una movilización mega light. No hay oradores, me gustó el término. No hay escenario, no hay discursos, no hay pancartas, no hay mucho más que eso. No hay incluso un edificio al que se va, ¿no? No hay un lugar puntual. De hecho, fíjate la particularidad que van a marchar algunos desde 9 de julio de Avenida de Mayo. Ok. Perdón. ¿Sí dije bien? Avenida de Julio y Avenida... 9 de Julio, Avenida de Mayo. 9 de Julio, Avenida de Mayo, perfecto. Y otros desde Avenida de Mayo, creo que desde Plaza de Mayo, van a confluir ahí hasta el Congreso, pero no van a llegar hasta el Congreso, van a llegar hasta la calle Luisa Espeña. Yo estoy anotando cosas acá que la gente no ve, pero ¿por qué? Porque piensan que si llegan hasta el Congreso se puede interpretar como una protesta contra el Congreso, entonces van a marchan a la plaza de los dos congresos. Exactamente, digamos. Pero mirá, solo hasta la avenida. avenida. A ver si se entiende algo. Sí. De lo... Esta es la explicación de Fiorentino. Es un concepto. Sobre la marcha de mañana. Imagínense, ¿no? Sí. Imagínense si esta es la explicación sobre la marcha. Conceptualmente es esto, más o menos. Así que bueno, otra pero que las tarifas va a ser, explicar la marcha de mañana. Se entiende que va a ser contra la especulación financiera y contra los formadores de precios. Y con el lema Primero la Patria, ¿no? Sí, también convocado ahí desde la CGT. Gracias, Fiorentino. Gracias, Nazarena. Gracias, Néstor. Mañana nos volvemos a encontrar miércoles 21 horas aquí en la televisión pública. Que tengan buena noche de martes.